Bitcoin no consigue romper el VWAP semanal. En vídeos anteriores estuvimos trabajando esta estructura operativa con soporte en la zona de los 61.510 y resistencia en la zona de los 65.650, y tras el intento de ruptura de la zona de la resistencia, el precio de Bitcoin reingresaba en la estructura operativa. Esto comentábamos que en un inicio eran muestras de debilidad en el corto plazo, y así lo siguen siendo, pero todo cambiaba cuando el precio alcanzaba la zona de compras clave que tenemos aquí destacada, ya que estábamos observando en algunas velas cómo había absorción de compras en esta zona operativa, frenando ese movimiento bajista que traía Bitcoin. Eso hacía en las últimas horas que el precio de Bitcoin volviese a intentar cambiar de contexto, atacando la zona del VWAP, pero comentábamos ayer que era importante que el precio tras la ruptura consolidase y que tras consolidar atacase lo antes posible otra vez esta resistencia para demostrar esa fortaleza. Pero al final lo que hemos estado viendo es que el precio no ha conseguido pasar de esta zona operativa. De hecho, si veis esto, si bajásemos de timeframe, esto sería una distribución en la zona del VWAP semanal, lo que a nosotros nos está indicando que continúa esa presión vendedora en esta zona operativa. Y tras confirmarse esta distribución de menor fractalidad, vemos que el precio de Bitcoin vuelve a atacar la zona de soporte. Cuidado, porque los vendedores continúan metiendo esa presión constante en el mercado, y si esta presión continúa y vemos que los compradores se quedan sin poder seguir absorbiendo ese stock de ventas, quizás incluso podríamos perder este soporte. Os recuerdo lo que comentábamos en vídeos anteriores en el setup de la estructura mayor. Es que a nivel operativo, para valorar compras, a mí me gustaría ver antes una sacudida en zona de mínimos, y a poder ser por debajo de este mínimo, en torno a los 60.560, y también por debajo de este otro, donde probablemente vamos a tener también bastante liquidez acumulada. Sería por debajo de los 58.600. Esto sería lo ideal, pero luego tendría que reingresar y consolidar ese reingreso. La consolidación ya nos da un poquito más igual donde sea, porque podría ser tanto en la misma zona de compras, que me trae un texto, tanto en la misma zona de compras que hemos destacado, como en la propia zona del soporte de los 60.793, más o menos. En cualquiera de estas zonas nos serviría la consolidación, pero lo importante es que liquiden posiciones en long y que luego ya demuestren esa fortaleza. Ahora mismo en el corto plazo seguimos viendo que esos vendedores continúan teniendo el control sobre el precio, así que vamos a ver si en este nuevo intento de ruptura del soporte terminan por conseguir romperlo de una vez por todas. Porque la clave en el corto plazo para determinar un cambio de contexto a favor de los compradores, y por lo tanto empezaríamos a valorar setups alcistas, sería a partir de la ruptura de esta zona operativa clave, que como veis, de hecho ahora mismo tenemos varias confluencias, porque antes solamente teníamos el VWAP semanal y ahora tenemos también el VPOC de la estructura operativa en esta zona, por lo que conseguir romper esta zona y consolidar esta ruptura nos daría oportunidades alcistas en el corto plazo. Pero el ver esto de momento en el corto plazo lo que nos indica es lo contrario, son muestras de debilidad, y hasta que no cambie ese contexto no podremos estar evaluando compras. Os recuerdo también que por aquí tenemos otra confluencia, pero en este caso con el VWAP mensual, por lo que actuaría como una resistencia a la zona de los 66.950 aproximadamente. Ahora vamos a pasar a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que tenemos y que utilizamos en los análisis. Ayer comentábamos que limpiaban un poquito esta zona de shorts, pero solo se llevaron los primeros niveles. Vemos que hay liquidez hasta los 65.596 sobre todo. Ahora, donde claramente vemos más liquidez, y de hecho ayer destacábamos que era raro que el movimiento fuese alcista y que continuase con ese movimiento alcista sin antes llevarse esta liquidez, y es que precisamente vemos mucha liquidez en la zona de los 61.445. Esta liquidez llega hasta los 60.817. En cuanto a la liquidez de 100x, veíamos que se cargó mucho esta zona de los 63.500, se lo llevaron rápidamente, y esto además ayudó a que el movimiento bajista continuase, y tenemos también un poco de liquidez en esta zona de los 61.560. En cuanto a la liquidez de 50x, decíamos que ayer se llevaron la zona que estaba cargada en los shorts, se ha vuelto a cargar un poquito también en la zona de shorts en los 64.750, pero donde seguimos viendo dos zonas bastante cargadas es en la zona de longs, en torno a los 61.445 y en torno a los 61.090. En cuanto a la liquidez
liquidez de 25x. En la zona de shorts vemos que hay un poco en los 64.796, 65.040 y 65.355. Y en la zona de longs vemos que hay muchísima liquidez desde los 61.500 hasta los 60.296. En cuanto a la liquidez de 10x empezamos a ver bastante a partir de los 59.640. En Bookmap vemos aquí una zona de compras bastante importante en los 61.680. Antes veíamos algunas compras en los 63.050. En el Multibook han retirado las compras que había en los 61.000. Sí que se mantienen algunas compras de los 60.000. Quitaron también compras de los 59.000 y de los 58.000. En The Kingfisher estamos viendo más liquidez en la zona de shorts, sobre todo en torno a los 69.534 hasta los 70.550. En los CVDs hemos visto una venta muy agresiva por parte de Coinbase, ayudando a que continúe este movimiento bajista. De todos modos, este movimiento bajista es bastante lento, intuyo que será por esas compras que estarán empezando a entrar en esta zona de compras, lo que demuestra que todavía sigue habiendo compradores intentando frenar el precio, pero los vendedores no desisten. En los mapas de corto plazo vemos liquidez en torno a los 63.220, bastante en los 63.518 hasta los 63.850 y desde los 64.120 hasta los 64.430. Respecto a la liquidez de high leverage vemos en los 61.813, en los 61.997 y en torno a los 63.387. Hay liquidez hasta los 63.525. Y en las últimas horas ha habido un retiro bastante importante de bitcoins desde Coinbase. Nada más y nada menos que 8.000 bitcoins se han retirado, aproximadamente unos 500 millones de dólares.